la lectura correspondiente para el día de hoy. ¿Cuántos están siguiendo la lectura de la iglesia? Oh, no muchos, no muchos. Bueno, quiero animarlos, amados hermanos, para que podamos estar conectados con la lectura de la iglesia. Ya sé que si usted dice, bueno, yo voy a seguir la lectura en mi propia Biblia, a veces se hace complicado ir para acá buscando las porciones cronológicas, pero quiero decirle que como iglesia se ha tratado de hacer el esfuerzo más grande para que todos podamos estar sincronizados. Y una de las formas es aprovechando con la tecnología de hoy en día. Todos ustedes cargan un computador en sus bolsillos, al cual tiene una cámara. Y si usted, por ejemplo, le da una fotito aquí, le va a aparecer un código donde va a entrar directamente a una página en internet donde puede tener la lectura diaria. Este cuadrito aquí donde dice plan diario, ok, ahí puede acompañar al pastor James con la lectura correspondiente del día. ¿Okay? Si eso es muy complicado, 1490 AM o ahora 100.5 en el FM o en la aplicación de KGBA, 7 de la mañana, 7 de la tarde. Es la misma lectura de la iglesia correspondiente. Fuera de eso, solo le va a tomar 1% de su día. ¿Okay? 1% es todo lo que le va a tomar de su día. Usted puede decidir qué va a hacer con el 99, si quiere hacer ampliación o cortar un poco, como guste el 99, pero lo que quiero decir es que la palabra de Dios va a hacer cosas grandes porque dice que no regresa vacía. ¿Ok? Ahora, nosotros en la semana pasada y esta mañana el mensaje fue en el libro de Levítico. ¿Ok? La mayoría de nosotros como cristianos nos quedamos enredados en Levítico y decimos, ¿sabe qué? Yo no entiendo. Hey, tantas reglas que el cuero de vello rojizo y la secreción acá y esto y decimos, no, hasta ahí se nos queda. Pero quiero solamente decirle esto. Levítico es un libro muy importante y voy a decirle por qué. Porque Levítico nos enseña cuánto Dios nos ama. Y le voy a dar el ejemplo. ¿Okay? Este mes, el día 12, en un par de días, ok, mi nieta va a cumplir 10 meses, ok, y está hermosa porque está en ese punto donde esta semana estaba tratando de entender qué es hacia adelante y qué es reversa, y ahí anda en 4, y quiere ir para adelante y va para atrás, y está procesando todo esto, y y es muy hermoso. ¿Por qué? Porque en una criatura así, uno ve el desarrollo, uno ve, pero son criaturas delicadas. Mi nieta nació prematura y tenía que estar en incubadora 77 días en cuidados intensivos. Ahora, yo anhelaba pasar tiempo con ella cuando estaba ahí conectada con todos esos tubos y en todas esas máquinas y todos esos monitores. Y, y, y pues le dicen los doctores, pero no necesitamos que te arrimes porque traes la tos y el COVID y todo eso. Quédate afuera. Y yo, pero quiero expresarle mi amor, quiero poder cargarla, quiero poder, que sienta que en este mundo cruel hay brazos que le aman, ¿no? Entonces, para eso, allá le dicen, ok, si quieren hacer visita,
Tiene que ser una persona, pues nada más en un horario específico, ¿ok? Y siguiendo unas reglas muy estrictas. Y uno dice, esos hospitales sí no nos aprecian. Pero ¿qué sucede? Para el cuidado y el bienestar de los bebés necesitan todas esas reglas estrictas de higiene y limpieza. Una cosa me dijeron, ¿usted quiere ver a la niña? Tiene que meter su teléfono celular en una bolsa sellada. Híjole, ahí se fueron las fotos. ¿Sí? Pero yo quiero un recuerdo, una bolsa sellada. ¿Quiere ver a su niña? Y ahí hay un lavamano, y hay un reloj bien grande. Y dicen, por los próximos 3 minutos, tienes que tomar estos químicos y estos cepillos, y tiene que empezar a lavarse de la punta del dedo, las uñas, las manos, hasta los codos. Y no es así nada más si nos vamos, no, son 3 minutos contados. Y uno lo hace, ¿por qué? Por amor. Porque uno desea lo mejor para ese bebé. La razón que Dios escribió esas leyes de limpieza e higiene en Levítico es por amor. Porque Él anhela habitar con nosotros. Y el espacio de Dios es santo. Y cualquier cosa impura queda fulminado ante la presencia de su santidad. Entonces, ¿qué nos dice Génesis? Nos dice que el hombre, ¿qué? El hombre decidió buscar otro camino y no seguir la voz de Dios. Dios le dice, no comerás del fruto. El hombre dice, no te creo. Yo tengo un plan mejor. Satanás le dice, estoy de acuerdo. Si Dios tuviera tu mejor en su interés, el mejor interés para ti, te dejaría comer de todos los frutos, pero aquí no hay ningún árbol en que se pueda comer. ¿Y qué? Nos ponemos a jugar juego de mente con la serpiente y decimos, no, bueno, pues aquí solo hay un árbol que no podemos tocar. Y ahí se fue, se deslizó la conversación, ¿cierto? Ok, ¿qué pasa en Génesis 3:15? Dios dice al hombre, cuando después lo llama y le dice al hombre, ¿qué has hecho? Y todo esto, y el hombre dice, estoy escondido y estoy desnudo y tengo esta ropa de hojas y hojas de higo. Imagínese cómo estaría él de, de roñoso, cómo le estaría picando la piel a este hombre tratando de hablar con Dios y escondiéndose detrás de un mundo de hojas de higo. Y el Señor, ¿se acuerda qué fue lo que dijo Dios? Le dijo a Adán, el día que comieres, ¿qué pasa? Ciertamente. Entonces Dios mintió. Porque ahí estaban platicando. Ya habían comido. ¿Qué pasó? Ese día murió un par de animales inocentes. Tuvieron que morir para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y la lección allí es que el pecado y la consecuencia de ella es muerte. Para poder cubrir el pecado viene muerte. El derramamiento de sangre, dice, sin derramamiento de sangre no hay que remisión de pecados. Ok, entonces
en nuestras lecturas bíblicas cronológicas vamos aprendiendo todo esto. Entrando al tiempo de los patriarcas, vemos a Abraham, es un hombre de altar. ¿Y el altar qué hizo? El altar cambió su rumbo de vida. Abraham, otra persona, justificado por fe, ¿sí? Poniendo su fe en qué? En que Dios estaba proveyéndose cordero para que él pudiera presentarse justo delante de Dios. No por sus obras, sino es el altar. Vemos también, estuvimos leyendo de Job, Job capítulo 1 y el último capítulo, abre y cierra con un escenario de altar, demostrando que la justicia no es por lo que tú hagas, sino es que cuando haces las cosas como Dios lo ha mandado hacer. ¿Cómo fue Abel? ¿Cómo fue él justificado? En el derramamiento de sangre, dice Hebreos. Y su sangre aún clama, ok, en una forma más justa, dice Hebreos. Pero la sangre de Cristo es mayor. Eso es por ahí Hebreos capítulo 10 o capítulo 12, si no estoy mal. Entonces tenemos todos estos, todas estas enseñanzas que Dios nos da para poder nosotros aprender cómo vivir y cómo estar en el espacio de lo que Dios ha dicho: sé santo porque yo, Jehová, soy santo. Ese es como el tema que se encuentra en Levítico, ¿cierto? Sé santo porque soy santo. Entonces, hoy quiero comenzar a introducir el mensaje de hoy, que vamos a estar en el libro de Números, pero lo quiero comenzar con una propuesta y un reto, ¿ok? Si tú has dejado de estar leyendo la escritura, quiero animarte a que hoy sea el día que comiences, ¿ok? No tienes que regresar, comienza con el día que la iglesia va y vas a ver cuánto vas a poder aprender de parte del Señor, porque esto es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4, y este es mi texto de apertura para el día de hoy. Romanos 15:4 dice así: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Ese es Romanos 15:4. ¿Ok? Entonces, las cosas que se escribieron en el pasado tienen el objetivo de brindarnos nosotros esperanza y consuelo. Por eso leemos la Biblia, porque queremos aprender cómo tener esperanza en este mundo, cómo tener consuelo. Por eso leemos la Biblia. Entonces, esto es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, vamos a mirar en breve el libro de Números, pero solamente para recordarles que desde el momento de la creación, ¿ok? Hasta el momento de que se está viviendo el escenario y la narrativa en Números, ¿ok? Tenemos miles de años de cosas que han sucedido, cosas muy importantes. Tenemos la era de la creación, tenemos la era de los patriarcas, y en los patriarcas vimos, muy interesante, vimos a Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Vimos a Job, pero luego el libro de Génesis termina con ¿quién? Con José, ¿sí? Y José se encuentra gobernando en Egipto, y vemos que al terminar Génesis han entrado 70 varones, un clan de lo que es el pueblo hebreo,
ha entrado a vivir en el área de Gosén. ¿Sí? Y ahí están. ¿Por cuántos años? 400 años. Ese es Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1 tiene aproximadamente una historia de 400 años. Capítulo 2 tiene como historia 80 años, que es la vida del nacimiento de Moisés, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. En el capítulo 3 vemos el llamado de Dios en la zarza ardiente que le dice a Moisés: yo quiero que regreses porque es tiempo de sacar ahora ya no un clan, sino sacar a un pueblo. ¿Sí? Y Dios eso es lo que estaba haciendo, creando una comunidad. Entonces sale el pueblo, es la era del Éxodo. ¿Ok? Tenemos la Pascua, sale el pueblo, el Mar Rojo, llegaron al monte de Sinaí. Y ahí es donde estuvimos en esta mañana. El pastor Misael estaba compartiéndoles de lo que estaba sucediendo ahí al pie del monte de Sinaí. ¿Ok? Y la enseñanza de hoy, en la mañana, fue eso. ¿O no? O sea, ¿me equivoqué? ¿Sí? Ok, ahí vamos. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí en el monte de Sinaí la presencia de Dios. Está entregando su ley, está entregando todo lo que un pueblo necesita para ser un pueblo fructífero. Y la meta de Dios es cumplir lo que prometió cientos de años antes a Abraham, que le dijo a Abraham que yo voy a darte una descendencia que va a tener una tierra y esa descendencia va a ser de bendición para las naciones. Entonces el Señor está moviéndose en esta gran historia. Y cuando entramos al libro de Números, entonces, básicamente trata de eso. Números es una recolección de cuántos habían, cuántos cruzaron, dónde cruzaron, cuántas veces se rebelaron. Y es bien interesante, pero siempre vemos la misericordia de Dios. Por ejemplo, en Números capítulo 1, vemos en Números capítulo 1, en el versículo 1 al 4 de Números. Voy a leer brevemente para solo refrescar nuestra mente. Y si no ha leído, pues le quiero animar a que no vaya atrás y regrésese, porque las lecturas van corriendo bien emocionante. Así es que trate de estar con las lecturas. Pero mire lo que dice. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del mes segundo del segundo año de la salida de la tierra de Egipto. ¿Okay? Entonces, específicamente nos está diciendo cuánto tiempo que ha sucedido. El pueblo ha estado por un año, ¿ok? Un año ha estado fuera de Egipto, ha estado ahí al pie del monte de Sinaí. Y entonces dice el Señor lo siguiente, le dice: haz un censo de toda la congregación de los israelitas por familias, por sus casas paternales, según el número de los nombres de todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Tú y Aarón los contarán por sus ejércitos. Con ustedes estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una organización, un conteo de qué? De personas que Dios dice: estoy buscando a los guerreros. ¿Ok? Y hacen un censo de hombres de 20 años arriba que tengan fuerza para pelear. ¿Ok? Ya los de la tercera edad ya no entraban, pero o sea, hay un buen número. Se hace un conteo
Y en el versículo 46 dice que habían 603,550 varones de guerra. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa con todos estos? Varones de guerra están listos para pelear con el Dios de los ejércitos. ¿Ok? Pero el Señor no está todavía listo que ellos salgan a pelear. ¿Por qué? Porque Él desea que salgan en escuadrón. Él desea que salgan bien organizados. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Entonces, el capítulo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de Números tiene que ver con la organización de cada tribu, el lugar en donde van a estar, quién va a estar al lado de quién va a estar al norte, al este, al sur y al oeste. Y en el centro está ¿qué? La tienda de reunión. O sea, la presencia de Dios, la nube de día y el fuego de noche está en el centro. ¿Quién iba a dirigir a el pueblo? ¿A quién le correspondía ir a dirigir? A Judá, la tribu de Judá. Y esto es muy interesante, esto de la tribu de Judá, y nos recuerda, ¿ok? Para entender por qué Judá y por qué no Rubén, tenemos que ir allá a Génesis capítulo 15, cuando está dando Jacob la bendición final antes de morir. Él dice, Judá, tú serás el cetro, de ti vendrá el que va a gobernar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús es el león de Judá, de la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces, todo esto el Señor lo está organizando. ¿Para qué? Para que su gloria sea revelada. ¿Ok? Entonces, hemos llegado ya al capítulo 7, donde vemos las tribus colocadas en su lugar. Tenemos entonces en el capítulo 8 una consagración de los levitas. Ahí en Números capítulo 8, versículos 13 al 16. Solo por contexto quiero leerles por si se les pasó. Aquí lo tiene. Del 13 al 16 dice así: harás que los levitas estén de pie delante de Aarón y delante de sus hijos para presentarlos como ofrenda, para presentarlos como ofrenda mecida al Señor. Así separarás a los levitas de entre los israelitas, y los levitas serán ¿qué? Míos, dice el Señor. Y después de esto, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Tú los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida, porque son enteramente dedicados para mí de entre los israelitas. Entonces, los levitas, ok, Dios está diciendo, son míos y van a ser exclusivamente dedicados para mí. Ok, tenemos esa dedicación. Una vez que los levitas han sido dedicados, entonces Dios dice, ahora sí, vamos a funcionar en el primer acto que van a tener de gran consagración aquí es que tienen en el capítulo 9 la celebración de la Pascua. ¿Ok? Celebran la Pascua. La Pascua marca el principio del año, pero la Pascua es algo que debe ser muy marcado, no solamente para los judíos, sino para nosotros. Ok, ¿qué conexión tiene la Pascua? ¿Qué conexión tenemos nosotros con la Pascua? ¿Cuándo fue Jesús crucificado? Fue crucificado en el tiempo de la Pascua. ¿Sí? Ahora, ¿por qué razón? Porque aquí
en la Pascua, ¿ok? ¿Recuerda usted en Éxodo cómo pasaba el ángel de la muerte sobre todo Egipto? ¿Por qué no murieron personas de las casas de los hebreos? Porque había sangre. ¿Sangre de quién? De un inocente. La sangre inocente es la que cubre el pecado. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Sin la sangre de Cristo no hay vida para nosotros. Él es la vida eterna. El ángel destructor de la muerte nos tocará si no está sobre nuestra vida la sangre de Cristo Jesús. ¿Sí ve qué importante esto de la Pascua? Pero hay algo más. Jesús, cuando tomó la Pascua esa noche, antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos: voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. ¿Y es un pacto en qué? En mi sangre. Y tenemos la Santa Cena ahora como el proceso en que tenemos que recordar la muerte y la crucifixión y sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Pablo dice: hagan todas las veces que hagan esto, recuerden que la muerte, y recuerden, van a recordar y hacer esto hasta que yo ¿qué? Venga nuevamente por ustedes. Entonces esa es la esperanza, ¿sí? Eso nos muestra que hay algo que tenemos que estar nosotros esperando. ¿Okay? Entonces tenemos esta Pascua que pasa en el capítulo 9, y entramos al capítulo 10. En el capítulo 10, pienso que ahí comenzamos esta mañana a leer en el capítulo 10. Muy interesante lo que pasa en el capítulo 10. En el capítulo 10, el pueblo es instado de parte de Dios, es instado a entender, y por medio de las trompetas, hay dos trompetas que tocan los sacerdotes, de cierta forma un sonido es para guerra, otro sonido es para movilizarlos de donde están, porque el Señor quiere moverlos a otro lado. Y no voy a entrar mucho en eso, solamente para que miremos en el capítulo 10, versículos 11 y 12, y dice así: en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio, y los israelitas salieron según su orden de marcha del desierto de Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Así marcharon la primera vez conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. ¿Okay? Entonces, este es el primer registro donde Israel se está moviendo ahora como un bloque, una nación organizada. Wow. Dejaron, pero mire lo que sucede. Dejan el monte de Sinaí para ir a el desierto de Parán, Arán. ¿Okay? ¿Qué pasó en el monte de Sinaí? La ley, la presencia de Dios, el humo sagrado, su gloria, los truenos, tantas cosas. Lo que vimos esta mañana se fue entregado. O sea, estar en el momento de cumbre, allí cerca de la presencia de Dios, había gozo, había regocijo, había mucha hermosura. Pero ahora el Señor los está llevando ¿qué? Por el desierto hasta Parán. ¿Ok? El pastor Chris dio una buena enseñanza acerca de ser impulsado por el desierto. Espero que lo hayan podido ver. Si no, pueden ir a
a la red social o a YouTube y creo que ahí van a ver el mensaje. Pero ahí los tenemos entonces. Y algo sucede en salir de Sinaí al desierto de Parán. En ese intermedio pasa algo interesante. Y el capítulo 11, versículo 1, nos dice que ¿qué? El pueblo comenzó a ¿qué? Murmurar o a quejarse. Dice, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y oyólo Jehová, o Jehová lo oyó. Y bueno, no puedo leer ese español, voy a leerles aquí. Comenzó a quejarse en la adversidad a los oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Yo pensé que estaban agradecidos que Dios le había entregado la ley. ¿Qué ha pasado desde ese momento ahora que hay queja? El versículo 4 nos da una pista de lo que sucede. Mi Biblia dice el populacho. No sé qué dice su Biblia. El versículo capítulo 11, el vulgo, ¿ok? Dice ahí la Reina Valera actualizada. El gentío, en otras versiones, en la lengua americana, dice the mixed people o los que están mezclados, los que están en yugo desigual, mejor dicho. Esto eran personas que no eran hebreas, que habían salido, ¿okay?, con los hebreos, pegándose para qué. La bendición. Pero ¿qué pasa? Su corazón no era un corazón, ni entendían las cosas de Dios. Entonces dice, de una montaña a otro desierto. Y empieza ¿qué? Una queja. ¿Por qué? Dice, el populacho que estaba, que empezó, tenía un deseo que insaciable, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos de gratis, los ajos, la cebolla y los pulones. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa tan tremenda lo que vemos aquí! ¿Qué dice? Era esta gentucha, este populacho, este pueblo que no era el pueblo de Dios, los indujo ¿a qué? Los indujo a blasfemar, a rebelarse de la bondad de Dios. Los indujo ¿a qué? Dice, a tener deseos insaciables. Cuando dice la mujer vio el fruto que era deseable, ¿para qué? Y ahora aquí, por la carnita de pez al fogón, carne asada, carnita, no comían carnita el pastor. Ok, pero aquí los vemos. Y mira cómo dice, comíamos de gratis. ¿Qué engaño tan grande lo que hace Satanás en nuestra vida? Cuando tú tienes oídos a las personas que están quejándose, empiezas a hablar, ¿ok? Como ellos hablan, cosas que son no verdad y que no tienen sentido. Ellos eran esclavos oprimidos en Egipto, no tenían nada de gratis.
Lo único que tenían de gratis era un latigazo. Sí, eso sí. Pero mire dónde se encuentran ellos. Y entonces tenemos aquí a estas personas que la gentucha empieza a quejarse, todo el pueblo empieza a quejarse y el Señor le dice, ok, ¿quieren carne? Van a tener carne. No solamente mañana, ni pasado mañana, ni 3 días, ni una semana, ni 15 días. Dice, voy a darles carne hasta que se te salga por los oídos. Van a hastiarse de la carne. Y dice que no se le había terminado de pasar de los dientes y el Señor castigó a una cantidad de ellos, murieron. ¿Por qué? Por sus deseos desaforados. Todo lo que tenían que hacer en ese momento, cuando Dios proveyó esas codornices, era desde su tienda, cierre los ojos, saque la mano, apriete, ahí había una codorniz. Dice que más o menos era casi como de 1,5 metros, creo que era, de codornices. Todo el campamento estaba lleno de codornices. Ahí estaban. Todo, no tenía que ir ni nada más. Saca la mano, coma. Wow. Pero esto lamentablemente, ok, empieza estas quejas y esta vida de no estar santos para el Señor, empieza como un cáncer a infectar. A tal forma que en el capítulo 12 de Números, nosotros estamos leyendo y viendo a qué, a una Miriam y un Aarón, Aarón el sacerdote, Aarón el que Dios ha llamado a entrar al lugar santísimo una vez al año, los estamos viendo haciendo qué, hablando mal de su prójimo, hablando mal de Moisés. Y el Señor los castiga fuertemente. ¿Con qué? Con una lepra que le da a Miriam. Ella entonces es echada de la comunidad. ¿Ok? Mira cómo Dios odia este tipo de acciones. Ella queda excluida de la comunidad. Y Aarón y el pueblo dice, necesitamos hacer algo, no podemos perder a Miriam. Interceden por ella y el Señor trae sanidad a su vida. Ella entonces puede purificarse y regresa en sanidad otra vez a la comunidad. ¿Ok? Pero el mensaje no va para allá. Vamos entonces a entrar aquí a donde en el capítulo 12, el versículo 16. Dice, después el pueblo salió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Entonces ya llegamos hasta Parán con el grupo el grupo de los israelitas. Ahora, allí ya ellos han podido ver y experimentar mucho de la mano de Dios, pero entonces viene un momento en el cual el Señor va a poner a prueba su fe. ¿Cómo están caminando? ¿Van a caminar por fe o van a caminar por vista? ¿Sí? Y eso es donde muchos de nosotros luchamos en nuestra vivencia, en nuestro madurar en Cristo Jesús. Señor nos está mandando a madurar, a dar otro paso hacia adelante y luchamos. ¿Por qué? Porque queremos ver, y si yo doy ese paso, quiero ver dónde va a caer mi pie, pues. ¿O no? Y recuerde, estas cosas se escribieron ¿para qué? Para que sean consolados por la palabra y tomen esperanza. ¿Okay? Entonces vamos a mirar qué pasa aquí. Dios les está pidiendo que caminen por fe. En el capítulo 13,
el Señor está buscando tres cosas importantes. Y en su llamado a Moisés, le dice a Moisés cómo debe de buscar, ¿ok? Debe de buscar estos hombres en una forma importante. En el versículo 1 y 2 del capítulo 13 dice: el Señor dijo a Moisés: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los israelitas. ¿Quién va a dar la tierra? Dios, ¿ok? Enviarás un hombre de cada una de las tribus. ¿Cuántos hombres entonces deben de ir? 12. De sus padres, cada uno de ellos, jefe entre ellos. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que se está haciendo un envío de hombres de influencia que son jefes o líderes de sus clanes como tribu. ¿Ok? No son cualquier persona. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos que Dios está buscando al enviarlos a ellos? Dios busca al menos tres cosas que yo puedo detectar aquí. Dios está buscando hombres de obediencia, que son sometidos a autoridades, ¿sí? Someten, rinden su vida a obediencia. Pero Dios está buscando también, está buscando hombres con visión, que tengan una visión de Dios y que tengan esa capacidad de liderar. ¿Sí? Son tres cosas importantes. ¿Por qué liderar? Yo digo liderar porque es allí donde el Señor quiere que cada uno de nosotros estemos. En Timoteo 2 nos dice el apóstol: lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. ¿Okay? Entonces ahí está ese proceso. O sea, el líder no era nada más para ser un mero, es para poder pasar ese proceso de discipulado. Entonces vemos que se envían a estos hombres y rápidamente el versículo 17, solo para darnos contexto, dice: cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo: suban allá al Negev, después suban a la región montañosa, vean cómo es la tierra, si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril. ¿Hay allí árboles o no? Procuren obtener algo del fruto de la tierra, aunque aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. ¿Ok? Entonces, aquí vemos a este grupo se les da una comisión muy específica. ¿Ok? Tienen que recorrer la tierra, tienen que observar, tienen que conocer la gente, tienen que ver las fortalezas y debilidades que hay, tienen que ver la tierra, qué tipo de frutos da, ¿sí? Todo esto, ¿por qué? Porque Dios quería que ellos vieran que era una tierra que fluía leche y miel, ¿sí? Ahora, en ese proceso también iban a haber tiempos de prueba y tiempos difíciles. Y el Señor también tenía un propósito. O sea, que los gigantes están allí, sí, están allí. El Señor los ha permitido que estén ahí por una razón importante.
y eso se puede leer más allá en la escritura. No tengo el tiempo en esta noche para indagar, pero todos estamos leyendo, así que vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Qué dice el versículo 21? Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob en el Lebo Amat, y subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón. Adelante, adelante, adelante. Muchos nombres que se me hacen difíciles de pronunciar, pero ahí le fueron. ¿Ok? Y tomaron del fruto en racimo grande. Lo trajeron cargado en el hombro. Y llegaron de regreso a reportar a Moisés, a Aarón y a la congregación. Y eso entonces me lleva al punto que quiero que nosotros reflexionemos en esta tarde, noche ya. Y es lo siguiente: ¿qué pasa en ese momento de exploración? ¿Qué pasa con nuestro corazón cuando se nos da una instrucción de salir a hacer reconocimiento de una bendición que Dios quiere para nosotros y tenemos que regresar con el reporte? ¿Qué pasa con nuestro corazón? Porque la mayoría va a regresar con un reporte negativo. Aunque ven la bendición de Dios, vuelven y regresan con la misma voz del huerto de Edén. Señor, si tú no me hubieras dado a esa mujer, yo no estaría en el problema que estoy. Si tú no me hubieras dicho no comas de este árbol, yo no estuviera en el problema que estoy. ¿Sí? Algo pasa en nuestro corazón. Y es por eso que está esta escritura aquí, para enseñarnos qué es lo que necesita tomar lugar. Entonces, ¿qué es lo que necesita tomar lugar en nuestro corazón? Bueno, cuando yo miro esto, yo veo una cosa. Yo veo a Moisés, un hombre que Dios está guiando. Dios le dice: escoge a personas líderes, envíalos. Él hizo todo correcto, ¿sí? Pero hay algo que sucede, y es que estos hombres en el camino allá se descubrió que no tenían fe. No tenían fe. Y por eso regresaron con un reporte negativo. ¿Por qué razón? Porque no confiaban en Dios, sino confiaban en su visión y en sus sentimientos. Escuche bien, algo se parece a nosotros. La mayoría de las veces respondemos a nuestras situaciones basado en nuestros sentimientos y lo que estamos viendo alrededor, en vez de lo que Dios ha dicho. Y por no confiar en el Señor, entonces vemos esa situación. Eso me recuerda mucho, esto de la confianza del Señor, me recuerda mucho, y pueden anotar para estudiarlo luego en sus hogares, porque tengo como 5 minutos y voy a tratar de finalizar aquí, sacarlos a las 8 de la noche. Voy a hacer lo mejor por esto. Pero quiero que anoten ahí Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8 hay dos narrativas. Uno es una parábola y otra es la narrativa de los discípulos en la barca. ¿Okay? La parábola que está allí es la parábola del sembrador.
esa parábola del sembrador, dijo Jesús, ¿ok? Que si nosotros la entendemos, entendemos lo del reino de los cielos. Y dice que las tierras son 4 tipos de tierra, representan el corazón de los hombres. La semilla representa la palabra de Dios. Cae semilla sobre el camino y ¿qué viene? Vienen las aves. Antes que pueda la semilla germinar, humedecerse, lo que sea, viene la ave y ¡pum!, se la lleva. En esta noche aquí hay personas que están escuchando esta palabra y el enemigo va a venir así y va a quitar la palabra para que no muevas en obediencia. Lo pierdes así. Pero hay otra tierra que se llama la de pedregal. ¿Sí? Cae la semilla y dice, y hay un poquito de tierra, inmediatamente sale una plantita feliz, gozosa, alabando al Señor hasta que sube el ¿qué? El calor y el sol. Viene la primer prueba y nos hacen bu y salimos llorando. Oh, si así es el evangelio, pues bye. Los que se despiden, ¿sí? No aguantan la prueba. Dice que hay otro tipo de tierra donde cae la semilla y empieza a crecer, pero de pronto le empieza a ganar los cardos y espinos. Empiezan a quitar los nutrientes de la tierra y sus raíces ahogar la semilla. ¿Y qué dijo Jesús? Esos son las ansiedades y las preocupaciones de este mundo. Son 3 tipos de personas que hemos hablado. Y el cuarto es la semilla que cae en buena tierra, que produce a un 30, un 60 o un 100 por 1. Entonces, al mirar esto, lo que quiero que entendamos es que aún dentro del pueblo, ¿ok?, hay corazones que no están en el Señor. Y eso se deja ver en qué, en el momento de la acción, en el momento de ir a hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Esto lo vemos, un corazón no tierno al Señor, falto de fe. Se ven, al menos yo tengo cuatro cosas que se pueden ver en este segmento, y es el siguiente. En el primero es en el versículo 31. En el versículo 31 dice, una parte del versículo dice de la siguiente forma, dice, pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué dice? No puedo. No podemos. Así es que vamos a quedarnos aquí. Hasta aquí llegamos. No podemos. ¿Ok? Ese es el primer indicativo de un corazón endurecido y sin fe. El segundo indicador lo podemos encontrar en el versículo 33. Versículo 33 dice de la siguiente forma. Dice, vimos allí también a los gigantes. Dice, vimos gigantes. O sea, el segundo indicador
que no tenemos fe en el Señor, que no estamos confiando, es que estamos viendo a los gigantes, no estamos viendo al Señor. ¿Sí? Entonces, no puedo, hay gigantes y yo los vi. El tercer indicador de un corazón sin fe y que no cree en el Señor, lo vemos en el, en el, en el capítulo 14, el versículo 1 y 2. Nos dice, entonces toda la congregación, que dice, levantó la voz y clamó, y el pueblo, ¿qué hizo? Lloró toda la noche sin parar. ¡Ay! Desesperación, depresión, ansiedad, sin consuelo, derrotados. Toda la noche lloró el pueblo. Y en la mañana estaban listos para matar a Josué y a Caleb para acabar con el problema. El cuarto indicador, podemos ver entonces lo que Dios dice de este tipo de corazón. Y se ve en el versículo 9 del capítulo 14. Y dice así, versículo 9, solo que ustedes, ¿qué dice? No se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Entonces, el último indicador que vemos es que el Señor dice, no seas rebelde y no tengas miedo. Si cualquiera de estas cosas tú estás viviendo el día de hoy, ok, es tiempo de arrepentirse. Porque no me queda tiempo para que vean lo que sucedió, pero si terminan leyendo el 14, se van a dar cuenta que el Señor castigó a estos 10 espías que dieron el reporte malo, los castigó con una plaga y murieron enfrente de todo el pueblo. ¿Sí? O sea, el juicio de Dios va a venir sobre aquellos que no desean caminar en la forma que Dios nos está pidiendo que caminemos. Con razón, Dios le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. ¿Sí? El Señor está pidiendo de nosotros que nosotros tengamos fe, que caminemos en obediencia, que miremos no las circunstancias, sino quién está con nosotros. En Lucas 8, versículos 22 al 25, está el relato de nuestro Señor Jesucristo en la barca. Y los discípulos le gritaron y le dijeron, Señor, ¿qué pasa? ¿Es que ya no nos amas? ¿Nos quieres matar? ¿No tienes cuidado de nosotros? ¿Y qué hace el Señor? Se levanta y aquieta la mar, la tormenta, y luego se voltea y les dice, ¿por qué duraron? ¿Hombres de qué? Poca fe. Ahí está. Es lo que el Señor está buscando de parte de nosotros. Yo abrí esta noche leyendo Romanos capítulo 15, versículo 4. Y quiero finalizar en esta tarde, quiero finalizar leyendo los versículos 5 y 6 de ese Romanos 15. Y dice así. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros,
conforme a Cristo Jesús, para que unánimes y a una voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos.